Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Biodiversidad, Soluciones Verdes para Ciudades Sostenibles. Yo soy Alejandra Kemper, la coordinadora del proyecto Asunción Ciudad Verde Las Américas, Vías a la Sustentabilidad. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población del área metropolitana de Asunción y brindar múltiples beneficios con criterios de equidad, a través de la integración de diversos temas como el transporte, el manejo de residuos sólidos, y la infraestructura verde en un marco de ciudad sustentable y resiliente. Si quieren conocer más acerca del proyecto y las publicaciones técnicas que ya se han elaborado, vamos a dejar en el chat un link a la página del proyecto. En el marco de la infraestructura verde y el manejo de áreas verdes, en este webinar les invitamos a conocer sobre los resultados de la encuesta de parques y uso de áreas verdes en el área metropolitana de Asunción, de la mano de la consultora Larisa Chase. Luego, Fernando Maidana, investigador del MUF, abordará el tema del corredor verde del AMA como un elemento fundamental para la promoción de la creación de nuevos espacios verdes y el cuidado de los que existen ya hoy día. Y finalmente, Jimena Amarilla, jefa de gabinete del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, también del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, nos comentará sobre los principios de la infraestructura verde urbana y el enfoque que se está dando a la misma dentro del área metropolitana de Asunción. Para iniciar esta sesión, escucharemos las palabras de Paola Irala en representación de la Municipalidad de Asunción, y para cerrar la sesión, Lourdes Bogado nos dará unas palabras desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al finalizar todas las ponencias, les invitamos a participar del espacio de debate que será moderado por Irene Gauto. Ella es responsable técnica del componente de áreas verdes del proyecto Asunción Ciudad Verde. De esta manera, entonces, damos inicio al webinar agradeciendo la presencia de todos los participantes y esperamos que sea de interés y provecho para todos. Adelante, Paola, por favor. Creo que Paola está con problemas de conexión, entonces si quizás directamente podemos ir a los resultados de la encuesta de parques por parte de Larisa Chasi, y quizás después Paola por parte de la Municipalidad de Asunción puede unirse a Lourdes al final de la sesión para dar unas palabras de cierre. Adelante, Larisa. Hola, buenas tardes. Desde ya les comento también que estoy con la conexión un poco débil, entonces si de repente me voy es porque se me va la conexión. Bueno, soy Larisa Chafe, investigadora social y de mercado, directora de ICA, y estuvimos haciendo la encuesta para la caracterización de espacios verdes el año pasado entre septiembre y diciembre. Entonces ahora voy a compartir esta presentación. Vamos a compartir algunos hallazgos de la presentación. Entonces, se realizó una encuesta para caracterizar el uso de parques y espacios verdes, así como espacios al aire libre. El objetivo de esta investigación fue conocer, caracterizar y medir la utilización, como digo, de espacios verdes y al aire libre en cuanto a la opinión de los usuarios y usuarias y la de la ciudadanía del AMA, para conocer cuáles son los beneficios que obtienen de estos espacios y también conocer un nivel de satisfacción, una evaluación del estado. La metodología utilizada fue de encuestas por medio telefónico, en call center, son encuestas electrónicas que están programadas. Se hicieron en total 600 encuestas y fueron contactadas casi 3.400 personas, es decir, tuvimos una tasa de respuesta del 18%. Como toda encuesta, el tema de interés estira, vamos a decir, o selecciona a los participantes. En este caso, tuvimos una mayor participación de personas que tienen interés por la temática y cada vez más son usuarios. Se tomaron personas de mayores de 15 años, hombres y mujeres, de 11 municipios del AMA. Esta sería la selección muestral que luego fue calibrada por los pesos censales, pero vamos a decir lo que podemos ver en cuanto a la selección directa. Tuvimos un 53% de mujeres, un 47% de hombres, por edades,
un 17,6% de jóvenes de 15 a 24, 35 de 25 a 39, casi 40% de 40 a 60 y más de 60 casi un 8%. Luego, por ciudades, básicamente tuvimos 5 bloques por disposición geográfica: Asunción, un grupo A, B, C y otras ciudades. En el grupo A tenemos Luque, Mariano, Limpio; en el B, Lambaré, Villa Elisa, San Antonio; en el C tenemos a Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ñemby y Capiatá; y en otras son otras ciudades de Central, un 2, casi un 3%, son 16 casos, pero que utilizan también, que visitan y que hacen uso también de los espacios en AMA. Entonces, yendo ya a los resultados de la encuesta, tenemos que casi un 50% menciona que por tipología de espacio verde utiliza generalmente parques pequeños y plazas de barrio. Luego un 33% que frecuenta parques medianos y grandes, 15% ciclovías, casi 12% avenidas y paseos centrales, un 3% cerros pavimentados, 2% clubes sociales privados, casi 2% secretarías y centros militares y otros lugares, un 1,5%. Entonces, como conclusión, vemos que al preguntar cuáles son los tipos de lugares que frecuenta regularmente para realizar actividades de esparcimiento, recreación, ocio y o ejercicio físico al aire libre, los parques pequeños y plazas de barrio son los más frecuentados. En cuanto a los niveles de accesibilidad, es decir, distancia y cómo se desplaza a estos lugares, un 67% califica que tiene o algunos de estos espacios cercanos y que se movilizan un 52% de los casos a pie. Como segunda alternativa, vehículo, y luego por bicicleta casi un 8%, transporte público casi un 7% y motocicleta un 3%. En cuanto a los horarios, ¿cuáles son sus horarios de preferencia para visitar estos lugares? Tenemos casi un 31% que dice de 5 de la mañana a 10 de la noche y casi un 24% que dice 24 horas abiertas. Luego vemos una distribución bastante similar entre 6 a 23 y 4 a 21, con una minoría del 10% de 7 a 24. Entonces, el horario de mayor preferencia es de 5 a 22. En cuanto a la frecuencia, acá también hablamos antes de la pandemia, ya que sabemos que esto afectó muchísimo todo lo que tiene que ver con distanciamiento social, entonces, y también por las restricciones de horarios. Entonces, preguntamos para sus hábitos anteriores a la pandemia, y tenemos que casi un 83% por utilizar y un 16% de forma. Solamente dijo que no visita en absoluto. Entonces, tenemos dentro de los que dijeron de forma regular, nuevamente un 54% que acude o que visita de 3 a más veces por semana, y dentro de los que dicen visita esporádica, tenemos un 42% que dice hace menos de 6 meses, dentro de los 6 meses, y un 40% que dice entre 6 meses y un año. En cuanto a los motivos de visita y las costumbres, ¿cuáles son los principales motivos para que suelen ir? Y tenemos un 68% que dice para realizar ejercicio físico, siendo el principal motivo muy de cerca para descansar o relajarse, para esparcimiento, un 40% para tomar aire fresco, también un 35% para compartir con otra gente como lugar de encuentro social, para apreciar la naturaleza, un 26%, para realizar deportes, un 16%, para salir de paseo con mi mascota, un 10%, para eventos, un 5%, y para salir a tomar fotografías, un 3%. Acá también cabe resaltar, en el anterior, que tenemos un 2,5 de multiplicidad. Quiere decir que cada persona dijo por lo menos 2,5 veces en promedio. Es decir, que no van solamente para una cosa, van para una combinación de estas actividades, es decir, les dan más de un beneficio.
En cuanto al tiempo de visita, vemos que un 52% lo utiliza de 1 a 3 horas y un 33% 1 hora. O sea, tenemos un 85% que lo utiliza por lo menos más de 1 hora. Y en cuanto a la compañía, vemos que también la mayoría va acompañado, ya sea de parejas, amigos o hijos o mascotas. Solo un 10%, solo un 25% que va solo o sola. En cuanto al mapeo de los principales lugares, parques, plazas centrales, eliminando las plazas de barrio, hicimos un ranking y también un mapeo geográfico de cuáles son estos principales lugares por su peso. Tenemos en primer lugar Ñuazú, luego la Costanera, luego el Parque Carlos Antonio López, luego el Parque La Salud, la Ciclovía de San Lorenzo, el Jardín Botánico, el Parque Seminario, el Paseo Parque Villa Elisa, el Parque Guazú Metropolitano, la Secretaría Nacional de Deportes, el Cerro Ñemby, la Plaza Central de Ñemby y la Plaza Central de San Antonio. Sí, también cabe mencionar que aquí se puede ver también algunos espacios donde de repente tenemos menos puntos y alguna concentración en algunos ejes. En cuanto a la razón de la visita, pedimos las principales y como habíamos visto también desde el inicio, lo más importante es que esté cerca del hogar, luego que esté bien cuidado, que tenga una buena infraestructura, que tenga el tamaño adecuado. Otros motivos 34, cercanía al lugar del trabajo, también hablamos de cercanía. Seguridad es relativamente bajo, dado que, vamos a ver más adelante también, ya es uno de los elementos que desde ya se considera como faltante, entonces ya no aparece en este ranking de razones por qué elige ese lugar. En cuanto a los espacios verdes favoritos, distinto a los más visitados, aquí Ñuazú tiene más peso, es considerado como el principal, con una diferencia importante del resto, con un 31,5%, le sigue el Parque de la Salud, luego el Jardín Botánico, luego la Costanera, luego la Ciclovía de San Lorenzo, el Paseo Parque Villa Elisa, el Parque Carlos Antonio López, luego el Seminario y otras ciclovías. En cuanto a qué es lo que hace que este lugar sea su favorito, qué es lo que más le gusta de este lugar, y tenemos en primer lugar la vegetación, ya que sea un lugar verde, que tenga aire fresco, la amplitud, la buena infraestructura, paisajes, sombra, tranquilidad y seguridad, elementos mencionados. En cuanto a los niveles de satisfacción, fueron planteados los atributos de infraestructura, tamaño, nivel de seguridad, servicios disponibles y nivel de inclusión. En cuanto a infraestructura física, fueron evaluados en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno, y luego calculamos un índice de satisfacción donde podemos ver que los porcentajes positivos indican que hay más evaluaciones positivas que negativas, y los números negativos, ese índice significa que la opinión fue mayoritariamente negativa. Entonces vemos que lo mejor evaluado fue el tamaño. Entonces dice, el lugar donde yo suelo ir le califico generalmente entre bueno y muy bueno. Entonces aquí tenemos un 51% de opiniones positivas. Le sigue la infraestructura con un 28% positivo, luego con un 17% positivo el nivel de seguridad, y en cuanto a servicios disponibles tenemos más opiniones negativas, y en cuanto al nivel de inclusión también más opiniones negativas con un 23% de negativo. En cuanto a las barreras, preguntamos, ¿cuáles de los siguientes factores son barreras o trabas que impiden o dificultan el uso de estos espacios verdes? Y como primer elemento, la inseguridad con un 76%, luego la falta de infraestructura adecuada con un 46%, contaminación con un 34%, calor excesivo 33%, mosquitos y otros insectos, exceso de personas en un 22%, y la distancia que le queda muy lejos razones que le dificultan el acceso.
En cuanto a la necesidad de desarrollo, hemos preguntado por dos elementos. Primero, espacios verdes, parques en su ciudad, y aquí tenemos un 91,5% que cree que sí es importante desarrollar. Y en cuanto a calles peatonales, tenemos un 82% que dice que es muy necesario y un 12% que dice que es algo necesario. Entonces, estos son todos los resultados de la encuesta, o sea, en realidad un resumen de los resultados de la encuesta, y para cualquier duda, pregunta, quedo a disposición. Gracias, Larisa. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a los que se están sumando ahora. Estuvimos presentando, Larisa nos estuvo presentando los resultados de la encuesta que se hizo sobre espacios verdes en el área metropolitana de Asunción. Estos resultados vamos a poner a disposición en la página web del gobierno, posiblemente en la página web del Ministerio de Urbanismo o en la página web de la Municipalidad de Asunción, de manera que los interesados puedan tener acceso a los resultados completos. Vamos a estar avisando y compartiendo en nuestras redes sociales como para que nos puedan enterarse. Ahora le queremos dar la palabra a Fernando, que nos va a estar presentando desde el Ministerio de Urbanismo los resultados de la propuesta del Corredor Verde del Área Metropolitana de Asunción, los resultados que obtuvimos también en una consultoría bien completa al respecto. Te escuchamos, Fernando. Bueno, buenas tardes. Voy a poner para compartir. ¿Qué tal se ve ahí? ¿Se ve bien? Se ve súper bien. Fantástico. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartiendo un poco del trabajo que se está haciendo en conjunto con el PNUD. De vuelta, mi nombre es Fernando Maidana, soy del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, soy arquitecto. Y bueno, esta tarde les quiero comentar también yo sobre corredores verdes del área metropolitana de Asunción. Es siempre para mí, o sea, para mí es siempre importante hablar un poco de los antecedentes como para dimensionar la importancia de este tema. Y principalmente, primeramente quisiera mencionar este dato, ¿verdad? Que actualmente el planeta ya hace unas cuantas décadas está siendo cada vez más urbano. Las personas están saliendo en grandes cantidades del campo y están mudándose a las ciudades, al punto de que hoy el planeta ya es más urbano y para el 2050 2/3 de la población mundial ya vivirá en ciudades. Actualmente en América Latina ya el 80% vive en las zonas urbanas. En Paraguay también no es la excepción. Ya desde 1992 tenemos más población dentro de nuestras ciudades en comparación con el campo. Luego, otros datos importantes que hay que mencionar es que globalmente las ciudades son principalmente los focos de emisiones de los gases de efecto invernadero. Se calcula que entre 50 y 70% de los gases de efecto invernadero se producen en las ciudades. Otro dato es que casi 1 millón de especies de animales están amenazadas con extinguirse para el 2050. Y también, según el Foro Económico Mundial, casi el 60% de la economía mundial está basada en la naturaleza. Entonces, este tema de las áreas verdes, este tema del medio ambiente, va tomando cada vez más importancia dentro de las ciudades. Entonces, es necesario que vayamos encontrando las maneras de ir renaturalizando las ciudades, y es en base a estas necesidades que estas consultorías que está llevando el PNUD con las instituciones del gobierno se están dando, ¿verdad? Entonces, hablemos entonces de los corredores verdes, ¿verdad? Cuando hablamos de corredores verdes entendemos básicamente por enlaces lineales de hábitat que están desarrolladas principalmente con dos funciones. Una es favorecer la existencia, la procreación, el cuidado y la movilidad de individuos de especies silvestres. Y por otro lado, de fortalecer también las dimensiones sociales, culturales y económicas de nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de corredores, básicamente tenemos que entender que estamos hablando de estos beneficios, de estas atribuciones que tienen que ver con la biodiversidad urbana y por otro lado también la calidad de vida de los habitantes.
Entonces, en base a estos análisis, porque en este tema de corredores verdes se hicieron varias consultorías, entre las cuales una de las principales fue por una consultora, Ernst Young, que, bueno, mapeó y visualizó un poco cuáles son las principales áreas verdes del área metropolitana de Asunción, que son las que podemos ver en pantalla. Y también hizo una investigación de cuáles podrían ser los espacios potenciales a incluir dentro de nuestra área metropolitana, que son estas, ¿verdad? Entonces podemos ver cuál es la actual y cuál es la potencialidad que tenemos todavía dentro de nuestra área metropolitana, justamente para ir renaturalizando e ir incorporando los atributos medioambientales que tienen a su vez beneficios económicos, como dice el Foro Mundial, Foro Monetario Internacional, y también los otros beneficios, como son ya las cuestiones de salud, con cuestiones sociales y otros beneficios, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de este tema, ¿verdad? De la potencialidad de aumentar la superficie verde en nuestras ciudades, tenemos que hacer un poco un análisis de cuál es la situación actual ideal o cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Y en base a las consultorías y a los estudios que se hicieron, podemos ver que agregando estos espacios potenciales, las diferentes ciudades del área metropolitana, y esto es una observación importante, considerando área verde pública y privada, o sea, principalmente, o sea, considerando también los espacios verdes que ya existen en terrenos privados, aún así existen municipios que van a seguir teniendo un déficit de espacio público, ¿verdad? En este caso, se están considerando aumentar las áreas verdes, principalmente protegiendo los cauces hídricos, ¿verdad? Que ya la ley actualmente define que de todo cauce hídrico debe tener su margen de protección, debe tener su bosque de protección. Sin embargo, hoy sabemos que la realidad no es así. Entonces, las consultorías que se hicieron en torno a este tema están considerando ampliar la superficie verde, principalmente protegiendo los cauces hídricos que ya están obligados de por sí por la ley, y aún así hay municipios que van a tener todavía un gran déficit de espacio público. En estos casos podemos ver en la columna de la derecha que casos como Fernando de la Mora, Lambaré, Ñemby, San Lorenzo, Villa Lisa, aún considerando y aún guardando y cuidando las áreas verdes que son de propiedad privada, todavía no alcanzan el área mínima recomendable por la Organización Mundial de la Salud, que va entre 10 o 15 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que yo vengo también a compartir con ustedes del Ministerio de Urbanismo para que todos, desde los espacios que les toquen, podamos ir aportando en la construcción o en el mecanismo de ir incorporando estas superficies verdes? Se necesitan básicamente tres cosas: instrumentos normativos, instrumentos financieros y mejor gestión y gobernanza. Cuando hablamos de instrumentos normativos, hablamos principalmente de tres aspectos: de los planes de ordenamiento territorial, que de por sí la ley orgánica municipal obliga a todos los municipios a que tengan, pero que en realidad o sea, los municipios de hoy tampoco están teniendo. Es más, como dato, quisiera mencionar que en Paraguay todavía no hay ningún municipio que tenga su plan de ordenamiento ya aprobado por Junta Municipal. Tenemos unos pocos casos de municipios que tienen un plan, pero de igual manera no están aprobados por la Junta, por ende no es vinculante. Entonces necesitamos más instrumentos normativos que puedan planificar el territorio de manera a ir ocupando el suelo bueno, viviendo, ¿verdad? De una manera equilibrada y sostenible en el tiempo, ¿verdad? Después, otros instrumentos normativos que necesitamos son los planes de infraestructura verde y arborización, que también deberían de tener todos los municipios. Eso también está obligado por la Ley Orgánica Municipal. Y luego también necesitamos otro tipo de leyes y ordenanzas que busquen la creación, protección y mantenimiento de áreas verdes,
porque justamente en base a las consultorías que se han realizado, se pudieron observar que en Paraguay tenemos ordenanzas o leyes que protegen a los árboles. O sea, tenemos leyes de arboleda urbana, que son estas leyes que, bueno, te impiden talar un árbol sin permiso municipal. Si es que talas un árbol, tenés que reponer unas cuantas cantidad de árboles en la misma zona. Bueno, tenemos ese tipo de leyes, pero no tenemos todavía leyes que fomenten la creación, protección y mantenimiento de áreas enteras que sean verdes. Por otro lado, necesitamos también instrumentos financieros, justamente que incentiven a la ciudadanía, tanto al sector privado que también a los municipios, a crear, cuidar, proteger y mantener sus espacios verdes. Y en el estudio, en la consultoría que hizo Ernst & Young, se identificaron muchas superficies existentes en manos del sector privado, en manos de propiedad, perdón, sí, no del sector privado, más bien sería de personas privadas, que hoy en día podrían tener ciertos incentivos fiscales para que puedan cuidar y mantener dichos espacios, o sea, dichas superficies verdes. Entonces, en Asunción se identificaron 900, casi 1000 hectáreas de verde de las 2000 en total que tienen. En Capiatá tienen que trabajar todavía en toda su superficie para cuidar. Y así sucesivamente hay diferentes municipios que deben ir trabajando para cuidar en mayor o menor medida la superficie verde que ya tienen, pero que igual están amenazados en desaparecer. Y por último también tenemos que hablar un poco de la gobernanza y de gestión, ¿verdad? Incentivar o sea, obligar a través de leyes o incentivar a través de mecanismos financieros no es suficiente cuando no existe una buena gobernanza, una buena gestión para llevar a cabo estos objetivos. Entonces, hay muchas maneras en las que se pueden llevar. Algunas de ellas son a través de lo que propone, por ejemplo, el BID dentro de su gobernanza metropolitana, que es la construcción de asociaciones metropolitanas o de gobiernos metropolitanos que puedan llevar adelante proyectos de manera coordinada y articulada para que justamente todo el área metropolitana disponga de la superficie que necesita para tener los espacios para sus respectivos habitantes, ¿verdad? Otro instrumento que es súper necesario, ¿verdad? Para ir avanzando en la creación de espacios verdes es la conformación de consejos de desarrollo y también los planes de desarrollo sustentable por municipio. La participación ciudadana es clave. Anteriormente aquí la licenciada Larisa estaba mostrando las encuestas de la ciudadanía y la percepción ciudadana acerca de nuestros espacios públicos, pero la percepción y la opinión pública, la opinión de la ciudadanía, tiene que ser vinculante a los proyectos, a los programas y planes de los gobiernos, por sobre todo de los gobiernos locales. Entonces, espacios de participación ciudadana que sean vinculantes son necesarias. Y en nuestro país ya existe la figura de los consejos de desarrollo, solamente que de vuelta varios municipios no cuentan con ellos. Entonces, impiden a que la ciudadanía tenga esos espacios de participación vinculante. Y por último, también es importante hablar de la evaluación y el monitoreo de impactos de desarrollo. Cuando hablamos de políticas públicas, generalmente hablamos de planificación y ejecución y muchas veces nos olvidamos de la evaluación y del monitoreo. Justamente estas consultorías que se están realizando, estas investigaciones, estos estudios que se están realizando, generan datos. Esos datos tienen que poder ser contrastados, comparados y también deben ser monitoreados. Justamente para ver cuál es la situación actual, cuál es la situación esperada a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, también dentro de la gobernanza y también dentro de la gestión debe incluir este proceso de evaluación y monitoreo de nuestras áreas verdes para llevar y para poder evaluar constantemente a lo largo del tiempo. Y por último, también es cuestión de mencionar que dentro de la gobernanza y de la gestión
hace falta ir arborizando y renaturalizando nuestras ciudades en todos los espacios posibles y disponibles, como todos ya han de saber o como habrán leído o escuchado por algún lado. Hoy en día nuestras ciudades mayoritariamente están diseñadas para el vehículo, no tanto para el peatón. El peatón más bien claro, la ciudad es hostil para el peatón. Entonces necesitamos ir ganando, necesitamos volver a construir y planificar ciudades que giren en torno al ser humano, en torno al peatón, y eso implica ir adaptando todos los espacios posibles para el confort de cada uno de nosotros, no para el confort del vehículo. Entonces, aquí también tenemos un caso de Barcelona que también ya está siendo estudiado en Paraguay, del caso de las supermanzanas, en donde ahí creo que es importante aclarar, no se está prohibiendo la circulación de los vehículos, sino que solamente se están restringiendo la velocidad y se están restringiendo el espacio o la proporción espacial que se dispone para el vehículo en comparación a lo que tienen los peatones. Entonces, tenemos que ir también generando otros instrumentos que puedan, por un lado, legislar y para que fomentar la creación, mantenimiento, creación, protección y mantenimiento, necesitamos generar instrumentos de financiamiento que incentiven a las personas y a las instituciones a tener y a mantener sus espacios, y también de gobernanza y gestión que puedan resultar en este tipo de proyectos. Entonces, yo quiero dejar aquí para no extenderme mucho y de luego sigamos continuando en la ronda de preguntas. Así que desde ya muchas gracias y le dejo también la palabra a la siguiente panelista que también va a ir complementando con más información. Muchas gracias, Fernando. Ahí ya estamos recibiendo abundantes preguntas a las que vamos a ir respondiendo después de finalizar las presentaciones. Entonces aquí damos, a continuación le damos la palabra a Jimena Amarilla del Ministerio de Urbanismo, que nos va a presentar las herramientas de soluciones basadas en la naturaleza que estamos también proponiendo desde el proyecto y en conjunto con las instituciones. Adelante, Jimena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos, para todas que están aquí con nosotros. Somos 87 personas interesadas en cómo generar ciudades más sustentables, más biodiversas también, ¿verdad? Antes de pasar específicamente a lo que les quiero hablar hoy, me gustaría hacer algunas conclusiones de lo que comentaban antes Larisa y Fernando. Destacar lo que decía Larisa de que la gente prefiere lugares, áreas verdes cercanas. Usa áreas verdes que son más cercanas a donde vivimos. ¿Verdad? Primer gran desafío. Otro elemento que me pareció interesante es que la mayoría de las personas que fueron encuestadas considera que es importante que conservemos, mantengamos y mejoremos nuestras áreas verdes. Y lo que mucho más me sorprendió es que la mayoría también considera que es importante que repensemos cómo usamos las calles y que las calles peatonales pueden ser una opción. Y principalmente que, como pudieron evidenciar los resultados que Larisa nos mostró, las áreas verdes son nuestros espacios de encuentro. Son espacios donde podemos reconocernos, donde podemos encontrarnos, donde podemos socializar. Y hoy con el COVID es mucho más relevante ese rol de las áreas verdes y los espacios públicos, ¿verdad? Como ese lugar donde sí podemos encontrarnos, donde sí puede haber distancia, donde sí puede haber circulación del aire, donde sí podemos estar juntos sin elevar la probabilidad de contagiarnos, ¿verdad? Entonces, súper importante entender cómo aquí en el área metropolitana de Asunción percibimos, sentimos y usamos los espacios, ¿verdad? Y luego vimos lo que Fernando nos presentó, los corredores verdes, como esta gran propuesta, este gran ideal de cómo deberíamos diseñar nuestro territorio para poder favorecer un mejor vivir. Y tenemos grandes posibilidades de mejorar estas condiciones. De hecho, Asunción y Paraguay se destaca por tener buenas áreas verdes, por condiciones naturales, pero pudimos ver con los números que Fernando nos mostraba de que tenemos posibilidades de aumentar esto, ¿verdad? De mejorar esto a través, obviamente, de elementos como la gestión, el financiamiento y fundamentalmente la participación ciudadana. El interés político, que son las autoridades que deciden cómo se desarrollan nuestras ciudades,
deviene de cuánto participemos o no respecto a estas decisiones, ¿verdad? Y lo que decía Fernando de la participación vinculante. Entonces tenemos estos grandes temas, cómo nos sentimos, qué necesitamos y cuál es este plan de cómo transformar esto. Y yo lo que les quiero traer ahora son esas pequeñas herramientas más técnicas, más puntuales, de cómo podemos lograr esta gran red que decía Fernando. Así que voy a compartir mi pantalla. Entonces vamos a hablar un poco de soluciones basadas en la naturaleza, que son estrategias, elementos que usamos los seres humanos para poder utilizar herramientas, facilidades que ya nos da la naturaleza para mejorar nuestras condiciones, especialmente en entornos urbanos que son los entornos más degradados o que más requieren del mejoramiento en cuanto a la naturaleza. Y para eso, para poder mejorar estas condiciones en base a las soluciones que podremos obtener en la naturaleza, generamos en un proceso muy largo de varios meses, de mucho trabajo, con el PNUD, con la arquitecta Karen Stanley, que fue la consultora en este proyecto en particular, con el trabajo técnico del ministerio, generamos un manual de infraestructura verde urbana que lo lanzamos la semana pasada, está disponible ahí en la página, no sé si Ire o alguien me puede ayudar y dejar en el chat el link, ¿verdad? El link de descarga, directamente pueden hacer uso de ese material. Y este material, este manual, tiene como objetivo promover la implementación de la infraestructura verde en Paraguay. Que esto sea una herramienta para planificar nuestras ciudades paraguayas, ¿sí? En nuestro contexto, con criterios de diseño urbano y con distintas escalas de intervención, así como vamos a ver hoy, ¿verdad? Con una estrategia prioritaria de intervenir espacios colectivos vacíos, espacios públicos, áreas verdes, como las calles, plazas, parques, etc. Solamente para que tengan una idea en general, bueno, el manual es bastante robusto, hace una explicación metodológica, técnica, de cómo se llegaron a estas conclusiones, y en el 5º capítulo hace un abordaje conceptual, que no voy a extenderme en esto, tienen obviamente ustedes la libertad de poder leer el material, pero que nos contextualiza por qué es importante esto. Fernando ya lo adelantaba también, ¿verdad? Esta necesidad que tenemos de poder generar otras formas de habitar, otras formas de usar los espacios y generar ese equilibrio entre el espacio construido y el espacio natural. Obviamente, ¿para qué? Para mejorar nuestras condiciones de vida y que esto también no afecte el desarrollo de la fauna y la flora, ¿verdad? Así que les dejo que puedan adentrarse en este marco conceptual con mayor detalle y obviamente todo esto en el contexto de la mitigación y adaptación urbana al cambio climático, que es nuestro gran desafío del siglo XXI. Luego el manual va avanzando y va haciendo una caracterización de nuestras condiciones espaciales ambientales de nuestras áreas urbanas paraguayas, ¿verdad? Yo hago esta salvedad porque ustedes probablemente investigando van a encontrar un par de manuales más, varios manuales más de infraestructura verde del mundo, especialmente de Vitoria, del País Vasco, que es la referencia hoy en el mundo respecto a infraestructura verde. Pero lo que nosotros quisimos hacer es una caracterización de nuestra realidad paraguaya, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos de que nosotros tenemos nuestras particularidades y que al interior de Paraguay tampoco es que tenemos las mismas condiciones en todos lados, ¿verdad? Entonces, el manual hace también un análisis de estas diferencias al interior del país, analizando el patrón de distribución espacial de nuestras ciudades extendidas, poco densas, todas nuestras ciudades paraguayas son así. ¿Cuál es la condición de las áreas verdes en general en estos espacios? La situación de riesgo también. Vivimos en un país muy desigual y eso obviamente hace que los asentamientos, el emplazamiento de las personas muchas veces estén en áreas vulnerables y de riesgo. Esto está asociado también a la naturaleza, obviamente. Y también el manual hace un análisis de las normativas que ya tenemos respecto al espacio público. ¿Cuáles son los anchos de calles? Las avenidas, los loteamientos, etcétera, para poder entender en el contexto en el que se adentra esto, ¿verdad? Y ahí ya el manual avanza en lo que nos interesa hoy, que son las estrategias de diseño de infraestructura verde urbana. ¿Con el objetivo de qué? ¿Qué es el objetivo de este manual? ¿Qué es el objetivo de incorporar estrategias de infraestructura verde en nuestras ciudades paraguayas? Lo primero, mejorar el manejo de las aguas urbanas. Sabemos que nos inundamos, especialmente en Asunción,
Sabemos que luego un poquitito ya hay un riesgo, llueve y ya quédate, cuídate, espera nomás que pase la lluvia, y otros, y lastimosamente yo soy, yo soy del interior del país, y les tengo que comentar, compañeros y compañeras asuncenos y asuncenas, que existe un término nuevo inventado que es la asuncionización, ¿verdad? Que es cómo algunas ciudades del interior se están convirtiendo en Asunción, en lo malo de Asunción, principalmente las inundaciones urbanas. Pero entonces tenemos un problema de manejo de aguas urbanas que es, obviamente, se exacerba aquí en el área metropolitana de Asunción, pero que también se está viendo en ciudades más grandes del interior del país. Otro objetivo que tiene esta implementación de infraestructura verde es la de disminuir la temperatura en el entorno urbano. Sabemos que nuestro país se caracteriza por altas temperaturas. Igual es novedoso el resultado que Larisa comentaba de que el calor no es el motivo principal por el que no accedo a un área verde. Es decir, el calor no es el principal motivo, pero sí sabemos que es algo que nos afecta en el confort, ¿verdad? Y más sabemos que aumentan las temperaturas cuando no existe verde o no existe naturaleza cerca, ¿verdad? Entonces nuestras ciudades muy grises, con falta de naturaleza, tienden a generar islas de calor, y eso es lo que quiere combatir la infraestructura verde. El tercer objetivo es el de generar, potenciar y mantener estos espacios públicos multifuncionales, porque así como decía Larisa, la gente se quiere encontrar, quiere hacer actividades, quiere pasear, si quiere salir con sus amigos en estos espacios. En el COVID esto es mucho más importante de lo que era antes del COVID. Si esto ya era importante antes de la pandemia, hoy es más importante. Y el último objetivo, pero no menos importante, que podamos incentivar a que la gente se mueva de otra forma. Se mueva de otra forma porque las condiciones del ambiente son mejores, pero entonces ahí se busca incentivar la movilidad del peatón y la bicicleta. ¿Y a través de qué? A través de dos estrategias principales. La primera, que es la que les voy a contar primeramente, que son los sistemas de drenaje sostenible, asociados obviamente a el manejo de nuestras aguas urbanas. El primer elemento, la primera estrategia es la cuneta verde. Este espacio como una cuneta que nosotros la tenemos de hecho ya en nuestra infraestructura hoy, pero son cunetas grises, ¿sí? Lo único que hacen es escurrir las aguas. Aquí el objetivo es generar una cuneta, pero que pueda absorber y que pueda retener y direccionar. En el manual van a encontrar distintas recomendaciones de tipos de cunetas verdes, las dimensiones que pueden tener y las distintas opciones que pueden existir para nuestros contextos. De la misma forma, otros elementos asociados al drenaje, los pavimentos permeables, ver distintas formas de pavimento que nos permitan que las aguas no escurran, sino que buscar que infiltren. Con esto vamos a tener muchos beneficios, además de la recarga de los acuíferos y el manejo de las aguas, ¿verdad? Y también en el mercado hay mucha información y muchos nuevos productos que están saliendo en esta línea también, ¿verdad? Otro elemento que puede ser utilizado para el manejo de las aguas son las lagunas de detención y retención, ¿verdad? Como estos espacios intermedios donde las cunetas van direccionando nuestras aguas en ciertos lugares según la topografía donde se debería acumular, y también hay distintas estrategias, dimensiones, tipos, pueden ir verlo en detalle en el manual también. Humedales artificiales como otra propuesta también, asociada a generar estos microclimas en ciertos lugares. Ahí el manual hace algunas particularidades y especificaciones para nuestro contexto paraguayo y plantea aquí los humedales artificiales compactos para entornos urbanos y humedales artificiales extensos para entornos más naturales. Ahí en el manual van a encontrar mucho más detalle. Y otra estrategia que a veces es mirada un poco de menos, es la de reutilizar nuestras aguas, ¿verdad? Esto las comunidades chaqueñas ya lo hacen, pero aquí en la región oriental todavía no tenemos esta práctica, ¿verdad? De poder reutilizar nuestras aguas de lluvia, de poder capturar lo que nuestra vivienda ya direcciona a través de las canaletas y los desagües, y poder reutilizar estas aguas para otros usos, principalmente mantenimiento de áreas verdes, ¿verdad? Esto también puede ir asociado a techos verdes, muros verdes y otras estrategias más pequeñas en relación a colaborar a esta idea de infraestructura verde. La otra estrategia, entonces les expliqué la primera, sistema de drenaje sostenible. La segunda es la arborización urbana, y así como lo mostraba Fernando, ya tenemos una guía de arborización para el área metropolitana de Asunción que nos puede orientar. Lo que hace este manual es profundizar un poco más en esa línea y ampliar la aplicación de esta en el Paraguay, ¿verdad? El primer elemento es poder identificar la característica de los árboles, y para eso lo primero es entender que como el mapa que ven ahí, nuestro país tiene distintas ecorregiones. Y según las regiones en las que nos encontremos,
son los árboles más aptos para estas regiones. Así que el manual lo que hace es analizar las distintas ecorregiones del país, la altura de las distintas alturas que pueden ir teniendo los árboles, la forma, las copas, la densidad del follaje, la velocidad del crecimiento, para poder ir identificando cuáles son las mejores opciones para el lugar en el que estamos y en el que vamos a implementar la estrategia. De la misma forma, entendiendo cómo son los árboles que son mejores para ese lugar, tenemos que entender de que también hay que considerar las limitaciones del sitio. Cómo es el clima, y vemos también nuestro país es muy distinto a lo largo y ancho, el suelo, la disponibilidad de agua que tengamos, el suelo o la región en la que estoy es propensa a negarse, a inundarse. ¿Cómo vamos a plantar si estamos en Ñembucú? ¿Cómo vamos a plantar si estamos en Carmelo Peralta? ¿Cómo vamos a plantar si estamos en Ciudad del Este o si estamos en Chacoí? La contaminación del aire, la exposición del sol, etc. Otro elemento que también es fundamental para nuestro tema hoy es cómo todas estas estrategias de infraestructura, asociada a drenaje, asociada a arborización, promueve la fauna local. Ahí Irene, que es bióloga, me va a corregir si no uso bien los términos, pero esta idea de favorecer la vida silvestre, no sé si es silvestre la palabra, ahí Irene me va a corregir, la vida, flora y fauna a través de estos corredores y estas redes, ¿verdad? Entonces también cómo las distintas especies o los distintos tipos de árboles colaboran a las distintas actividades de la fauna local. Pero me dirán, todo esto que ustedes están diciendo es súper lindo, pero en realidad en nuestras ciudades no hay lugar. En nuestras ciudades luego el cable no nos permite. Y sí, realmente es cierto. Así que otro elemento que también debe considerarse son las limitaciones del entorno construido. ¿Cuál es el espacio que tenemos? ¿Cómo está la situación de los servicios, del tendido eléctrico, de las redes? Y un elemento fundamental, ¿cuál es la seguridad de las personas en relación a estos espacios? Otro elemento que suele aparecer muchísimo relacionado al punto anterior son las especies que no son recomendadas para entornos urbanos. Entonces hay cierto tipo de especies que en vez de, o sea, sí ayudan, claro que ayudan porque disminuyen la temperatura y tienen sus aportes los servicios ecosistémicos, pero no tienen tan buena relación con el entorno construido o con el espacio que tenemos, ¿verdad? Entonces también el manual hace un listado de ciertas especies que no son recomendadas para entornos urbanos o pequeños espacios, pero que sí pueden ser utilizadas en espacios más abiertos o más rurales también. Y terminamos este capítulo del manual con una guía práctica de cómo plantamos, cómo procedemos a la plantación, cómo generamos un sistema de apoyo para poder acompañar el crecimiento de los árboles y posteriormente cómo hacemos el mantenimiento y los cuidados, que es el otro gran desafío que tenemos como gestión en Paraguay, ¿verdad? Luego el manual avanza y lo que hace es empezar a combinar estas dos estrategias en los distintos escenarios urbanos que se pueden dar. Pero entonces lo que hacemos es combinar las estrategias con los elementos del espacio. Lo primero que me dirán, las calles. ¿Cómo hacemos esto en las calles que tenemos? Así que el manual les va a entregar distintas propuestas en los distintos anchos de calles que tenemos. Así que aquí, como pueden ver en la imagen, esta es la propuesta para una calle local de 16 metros de ancho, donde podemos incluir de elementos de infraestructura verde, la arborización, el pavimento permeable, en la vereda, el estacionamiento, la zona de biorretención, generar estas pequeñas cunetas verdes, etc. Entonces, van a ir encontrando en el manual, en los distintos escenarios urbanos que tenemos, cómo podemos ir combinando estas estrategias. Entendiendo también, valga la aclaración, que no solamente nos estamos fijando en un entorno urbano construido denso, como puede ser el área central de Asunción o San Lorenzo o Luque, sino que estamos hablando de distintos escenarios según distintas densidades, ¿sí? Entonces estamos viendo como calles de 16 metros, pero también en zonas menos densas, más suburbanas, así que van a encontrar esa variedad, no está solamente centrada en espacios urbanos consolidados, ¿sí? Entendiendo que nuestro país tiene esta diversidad de usos de espacios, ¿verdad? Otros escenarios son las avenidas, paseos peatonales, cómo podemos ir en estas vialidades más anchas, utilizar estas estrategias. Podemos ver en la imagen de arriba un perfil de una avenida en un escenario urbano más denso y en la imagen de abajo en una zona periurbana, donde también podemos tener avenidas, pero obviamente en condiciones diferentes a un espacio urbano más consolidado. También cómo podemos relacionar esto en calles donde tenemos ciclovías, ¿verdad? Como veíamos que también el objetivo de fomentar
el uso de los espacios de los peatones y de la movilidad activa, ¿verdad? Andar en bicicleta, por ejemplo. Entonces también cómo este sistema de infraestructura verde puede ir acompañando este tipo de espacios. Cómo podemos ir planteando estas estrategias en espacios de parques y plazas. Tal vez nos hacemos más idea de este tipo de espacio como puede ser. Aquí vemos ejemplos de una laguna de retención en época de lluvia, en época más seca. Los estacionamientos, otro gran escenario urbano, aunque a mí no me guste tanto, pero también existe, que ocupa mucho espacio en la ciudad. Recuerden esos grandes espacios de estacionamiento en los supermercados, esos grandes espacios donde uno llega en su auto, abre la puerta, parece que hace un calor que puede fritar un huevo en el asfalto y tenés que cruzar todo ese estacionamiento para poder llegar a lo que te fuiste. Entonces también cómo dentro de estos espacios de estacionamiento podemos utilizar estrategias de infraestructura verde que podrían contribuir al mejoramiento de la calidad urbana. Y no menos importante, pero mucho más importante, digo yo, cómo loteamos, cómo usamos la ubicación de nuestras viviendas, nuestras edificaciones, nuestros lotes y nuestros equipamientos urbanos. La ocupación de suelo, eso está determinada por las ordenanzas municipales, pero respetamos o no la ocupación de suelo total de nuestro terreno, que construimos al 100%, pavimentamos al 100%, no dejamos que infiltre el agua, dónde ubicamos nuestra arborización en relación al lote vecino, ¿verdad? Entonces aquí la propuesta del manual es proteger nuestros corazones de manzana, ¿verdad? Que esto ya existía en el imaginario colectivo asunceno principalmente hace mucho tiempo, ¿verdad? Como ese espacio al interior de la manzana donde hay naturaleza. ¿Por qué? Porque todos los lotes van dejando áreas verdes en el fondo, en el patio, ¿verdad? Entonces al sumarse todas las áreas verdes, todos los vecinos se van generando esta red, como pueden ver en la imagen. Obviamente tenemos que entender, como les decía al comienzo, que esto es una cuestión de escalas, ¿sí? Entonces también el manual plantea la diferencia que tenemos que considerar en una escala barrial, porque lo que hablábamos antes eran elementos como sueltos, ¿sí? Pero aquí lo que nos interesa es generar una red, ¿verdad? Como decía Fernando, estos corredores. Entonces en esta escala barrial, en nuestro entorno más inmediato de nuestro lote, donde nos ubicamos, donde vivimos, cuáles son los distintos elementos de infraestructura verde que podemos usar, ¿verdad? Cómo podemos ir utilizando la arborización para generar esta red, cómo esto puede estar acompañado a las vías peatonales y ciclovías, y podemos ir conectando las plazas y espacios verdes, cómo los espacios abiertos de equipamientos colectivos pueden contribuir, cómo los patios de escuelas, de colegios, los patios de las iglesias, los cementerios, los campos deportivos pueden contribuir a esta red. Entonces aquí no estamos hablando solamente de espacio público, sino también cómo el espacio privado puede contribuir a esta red mayor, ¿verdad? Estanques, arroyos, huertos, zona de juegos, zanjas, patios privados, jardines, etcétera, para poder generar. Y en la escala urbana, escalar esta barrial, esto de cada barrio, y que cada barrio pueda a su vez generar para poder armar esta red mayor, donde estos centros de manzana y estos patios arbolados van generando esta red para promover la vida silvestre en estos espacios, ¿verdad? Las calles, plazas, bosques, cómo están conectados a través de elementos naturales y en esta gran red para poder controlar las aguas, para poder controlar el calor y otros elementos que afectan al confort en la vida urbana. Así que ahí van a encontrar en el manual, así que les invito a eso, a poder investigar y a poder entender según en el contexto en el que están. Yo no sé si todas las personas que están aquí son de Asunción, me imagino que también hay gente de otros departamentos, y que les invito a que puedan revisar este instrumento, este manual, esta herramienta que entrega el PNUD y el Ministerio de Urbanismo para poder diseñar los planes que necesita cada municipio, cada barrio, ¿verdad? Y aquí es importante lo que decía Fernando respecto a la participación ciudadana, ¿verdad? Para que estas ideas o estas propuestas se transformen en realidad, dependemos de voluntades políticas y decisiones políticas. Y las decisiones políticas no van a cambiar el camino en el que están hoy o la tendencia si es que la gente, la que necesita estos espacios, la que vive estos espacios, no los reclama. Entonces ahí les dejo la invitación. El objetivo del manual es que sea una herramienta para todas y todos, que lo hagamos propio y que a partir de eso podamos, conjuntamente con nuestros municipios, poder constituir estos planes, y obviamente ahí el Ministerio de Urbanismo cumplirá su rol
mandado por su ley orgánica de poder acompañar a los distintos municipios en esta idea de generar ciudades más sustentables y de mejor vivir. Así que dejo hasta aquí y estoy atenta a las preguntas o comentarios que surjan. Muchísimas gracias, Jimena. Creo que somos muchos ya los entusiasmados. Gracias a tus palabras y a las de Larisa y Fernando. Quiero dar ahora las palabras de conclusión a Lourdes Bogado del Ministerio del Ambiente, mientras que vamos seleccionando las preguntas y empezamos entonces el debate. Lourdes, estamos contigo. Ok, estoy intentando activar mi cámara un ratito. Ahí ya está. Entonces, sí, ya, ok. Entonces, como conclusión, solamente comentarles que las actividades y propuestas que venimos haciendo desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la mano del proyecto de Asunción Sustentable, tienen el fin de encaminar a Asunción y su área metropolitana a convertirse en ciudades más sostenibles, y en esto la naturaleza es nuestra gran aliada. Las soluciones basadas en la naturaleza son un complemento importante para todas las intervenciones urbanas, asegurando así una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Queremos sumar a todos en este largo y desafiante camino que aún tenemos por recorrer. Queremos escuchar sus sugerencias, queremos sumar actores que deseen contribuir en todo lo que es este proceso. En el marco del proyecto aún nos quedan varias acciones a implementar y deseamos no solo fortalecer a las instituciones, sino también lograr intervenciones verdes y aliarnos a todos los sectores para poder enverdecer todas las ciudades del Paraguay, no solo de Asunción y área submetropolitana. Debo cerrar entonces por mi parte, sin antes decirles gracias por su interés, por el tiempo, por participar, y de verdad quiero decirles que nos consideren sus aliados en estos temas tan importantes que son para las ciudades. Así como desde el MADES, yo sé que todas las instituciones que conforman lo que es el proyecto Asunción Verde, entre ellos el MUC, estamos para ayudar y avanzar en estos temas. Sin nada más que agregar, por mi parte les deseo una buena noche y salud para ustedes y todos sus familiares. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Invitamos a las personas que puedan poner sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, de manera que podamos ir seleccionando. También le invito a los panelistas que puedan prender sus cámaras para poder ir iniciando las preguntas. Yo estaré leyendo algunas preguntas, veremos cuántas logramos responder. Tenemos 15 minutos antes de finalizar el seminario. Entonces empiezo con una pregunta para Larisa. ¿Por qué dejaron de lado las plazas, siendo que eran las más concurridas por las personas según el estudio? Muy interesantes los datos de la encuesta. Yo creo, Larisa, que acá se refiere que dejamos de lado en la jerarquización de los espacios más preferidos. Si puede responder. Ya, justamente como les comentaba, hicimos un resumen eligiendo algunas diapositivas para poder compartir y que quepan en unos 15, 20 minutos. Entonces, la que seleccionamos fue la del ranking de los puntos centrales, ya sean parques medianos y parques centrales, porque justamente tenemos, en lo que es Plaza de Barrio, tenemos una multiplicidad muy grande, y aquí lo que queremos era mostrar lo que tenían una cantidad acumulada de por lo menos un 10% de menciones. Por eso que no estaban mencionados ahí cada uno de los... Porque Plazas de Barrio es un grupo en sí, un grupo pesado, pero cada uno individualmente pesa poco. Exactamente. Muchas gracias, Larisa, por la respuesta.
Tenemos otra pregunta. Entre los proyectos de áreas verdes urbanas tenemos un ejemplo de un parque ecológico en Fernando de la Mora, zona norte, y se tiene proyectado para crear otros puntos similares en el área metropolitana, preguntan. No sé si alguno de ustedes quiere responder, Jimé, Fernando. Permitime responder a mí, Jimé. Sí, bueno, yo creo que hay que mencionar aquí varias cosas, ¿verdad? Uno de los principales, bueno, antes que nada, como bien sabrán ustedes, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat existe recién desde el 2018, antes era Senavitat. O sea que el Viceministerio de Urbanismo y las competencias de urbanismo son muy recientes, ¿verdad? Entonces, les tenemos que ser sinceros, las tareas pendientes que hay en todo el país son incontables. Entonces, principalmente lo que desde el viceministerio nos estamos encargando es de actualizar, por un lado, los marcos jurídicos, los marcos normativos, el marco institucional, los instrumentos de planificación, los instrumentos financieros, ¿verdad? Que son ya los cambios más estructurales. Porque así como estábamos diciendo anteriormente, toda obra de infraestructura tiene que venir acompañado y tiene que venir, sí, precedente de un plan, ¿verdad? De un plan de ordenamiento territorial, de un plan de ocupación del suelo, ¿verdad? O sea, todos estos espacios verdes tienen que ser estudiados y planificados anteriormente. Entonces, la realidad hoy es que casi ningún municipio de nuestro país tiene la capacidad ni técnica ni financiera para planificar su territorio. Y eso realmente se debe a un montón de problemas u obstáculos o vacíos legales también, que se podría decir, que existen en nuestro país. Entonces, sinceramente, y la respuesta sincera es, no hay ninguna obra en particular proyectada actualmente, porque la necesidad ahora todavía es muy anterior. Las necesidades ahora mismo son crear las condiciones necesarias para que los municipios mismos puedan planificar y construir su territorio. Entonces, este tipo de propuestas, como son el Manual de Infraestructura Verde, la Guía de Arborización, los índices de sustentabilidad urbana, son todos instrumentos de planificación financiera o normativa que busca crear las condiciones para que los municipios, para que estos proyectos después puedan ya ir surgiendo de manera orgánica. Entonces, va por ahí ahora mismo la situación. No sé si vos, Jimmy, querés Quiero comentar. sumarme nomás, sí, hay algo a lo que decía Fernando, que ahí tenemos que lo que yo decía, deberá entender de que la ordenación del territorio es competencia municipal. Pero entonces la creación de nuevas áreas verdes pasa por una decisión del municipio. Entonces lo que hacen es estos proyectos que estábamos mostrando hoy, lo que buscan es orientar esas decisiones de los municipios. Son los municipios los que van a poder decir si quieren hacer o no más áreas verdes. Si ustedes, cuando accedan al documento de los corredores verdes, van a ver que hay propuestas de aumentar estas áreas verdes según estudios que se hicieron de lo que es posible hacer, ¿verdad? Ahí habría que ver la voluntad política para poder hacer eso, ¿verdad? Pero también tenemos que entender de que hay espacio limitado. No podemos generar áreas verdes todo el tiempo en todos los lugares porque hay propietarios de esos terrenos que probablemente sean privados, ¿verdad? Entonces ahí por eso es que Fernando mencionaba la estrategia de supermanzanas como otra forma de poder compensar esa falta de áreas verdes en espacios que ya están construidos, que ya existen y que no lo vamos a transformar solamente en una plaza, no digo solamente porque queda mal, pero en una plaza o en un parque, sino que combinar los usos. Pero entonces ese espacio público que también hace una función verde, tiene árboles, escurre las aguas, acumula, baja la temperatura, hay pajaritos, hay mariposas, hay todo tipo de flora y fauna, pero también nos sirven para caminar, pero también nos sirven para encontrarnos, pero también nos sirven para andar en bici. Entonces, ahí hay que entender esas dos escalas de intervención diferentes, ¿verdad? Por un lado, que esto es competencia municipal y que estas propuestas son indicativas, y por otro lado, que hay una cantidad limitada de espacio, por lo tanto, por un lado, crear áreas nuevas verdes está súper bien, pero también tenemos que pensar en otras formas. Y esas otras formas podría ser, por ejemplo, la estrategia de supermanzana.
Gracias, Jimena. Gracias, Fernando. Para sumar un poquitito a la respuesta también, estamos trabajando, de hecho, con los municipios, bueno, desde el proyecto Asunción Ciudad Verde, con los 11 municipios del área metropolitana, justamente validando y viendo las estrategias de corredor verde, de infraestructura verde, para ver, analizar posibilidades concretas de nuevas áreas. Lo estamos trabajando en los diferentes municipios y viendo cómo podemos llevar a la realidad, en la práctica, todo esto que se está planteando. Hay otra pregunta que menciona si existe un plan de acción, y bueno, ahí va mi respuesta. Estamos teniendo en cierta medida una hoja de ruta como para ir analizándolo y trabajándolo con los municipios, por parte del proyecto, y dejar las competencias instaladas como para ir continuando. Existe una pregunta que yo creo que ya fue respondida en la pregunta anterior por parte de Fernando y Jimena, que mencionaba si existe voluntad política y el conocimiento de los tomadores de decisiones, y que hace falta para que veamos en la práctica estos instrumentos por parte de los gobiernos locales. Yo creo que más o menos ya lo han respondido eso, ¿verdad, Fernando? Al menos agregar algo. Yo agregar una cosa pequeña nomás. Realmente es clave esa pregunta, porque definitivamente necesitamos autoridades que entiendan de estos temas, y que los tomadores de decisiones también pongan a personas capacitadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá todavía hay una materia pendiente de ir formalizando o ir educando también a los tomadores de decisiones. Y también considerando de que tenemos una cuestión también negativa, a mi criterio, de que en Paraguay no tenemos ninguna universidad que tenga una carrera de pregrado, de grado o de posgrado en planificación urbana. Ninguna universidad. Ahora, hace poco, vi que por primera vez hay algunos lugares que están teniendo diplomados al respecto. Entonces, hay que mencionar, ¿verdad?, que somos todavía muy pocos los profesionales especializados en planificación urbana. Entonces, esta disciplina tiene todavía mucho que hacer, o sea, mucha tarea en socializar los conceptos básicos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todos y nosotros, cada uno de nosotros, vaya hablando de estos temas en la mayor cantidad de espacios posibles, para ir compartiendo los conceptos básicos, ¿verdad? En mi caso, y eso es anecdótico y con esto cierro, ¿verdad?, trato de que en mis redes sociales hablar la mayor cantidad de tiempo posible de estos temas, para que gente, aunque sea de paso, lea algún concepto básico sobre ciudad, sobre planificar territorio y sobre espacios verdes. Entonces tenemos esta materia pendiente todavía, y creo que es un trabajo que bueno, se está haciendo, pero necesita que cada uno de nosotros vaya apoyando. Gracias, Fer. A ver, hay una pregunta para Larisa. Preguntan cómo se hicieron las selecciones del público encuestado para el análisis, y cómo se hacen esas comunicaciones para que llegue a la población. Bueno, nosotros contamos con registros, con bases de datos históricas, que son, como les comentaba, de ICA, una empresa de investigación de mercado con más de 45 años de trayectoria. Entonces contamos con registros que siempre vamos actualizando y vamos testeando también la calidad de estos registros. Tenemos, a esto le llamamos de marco muestral de números de teléfono, y a partir de ahí se selecciona aleatoriamente. Siempre en el perfil dentro de las zonas seleccionadas, que en este caso fue AMA, las 11 ciudades, y luego se pondera la muestra por unos factores de corrección que tienen que ver con las estadísticas censales. Ese es el procedimiento. Ahora, como también les había comentado, sí, en toda encuesta hay una inclinación por tema. Entonces, en este tema que tiene que ver con infraestructura verde, con sostenibilidad, con utilización también de espacios verdes, hubo mayor interés de personas que tenían relación con estos temas y que les importa.
Tenemos, como vieron, un 17% nada más de personas que dijeron que usan poco o no usan los espacios verdes, ¿verdad? Pero esto también nos refleja también mucho el interés que hay de la ciudadanía por la temática. Como vieron también con otra estadística de la encuesta, tuvimos una tasa de éxito del 20%, que es muy alta en encuestas telefónicas. Si tienen más Yo le puedo hacer preguntas. una pregunta a Larisa Sí, o fuera sí. de protocolo. No, porque este mundo de la encuesta es un mundo desconocido para los que somos arquitectos urbanistas, ¿verdad? Entonces ahí, porque yo llegué a la conclusión con lo que decía Larisa, de que la mayoría de las personas que contestaron les interesan las áreas verdes y cree que es importante. Por ahí yo no consideré en esa conclusión lo que decías vos, Larisa, de que del total de personas que intentaron ser encuestadas, el 20% nomás participó porque le interesó, pero vos estás diciendo que ese 20% es alto al final, ¿verdad? Bueno, no es tan así. En realidad es dentro de del 100% del número de teléfonos contactados, tenemos números de teléfono que son, por ejemplo, no existentes, tenemos números de teléfono que siempre da apagado, que te contesta una vez después está trabajando y no puede, que no quiere luego participar de la encuesta. Hay muchos elementos. No es solamente el interés del tema, ¿verdad? Entonces, entra todo ahí. Pero sí el tema entra como un factor. No obstante, ese 20% es alto comparado a otros estudios donde vemos tasas del 5%, por ejemplo. Esos sí son temas que no tienen interés, vamos a decir, a eso que nos referimos. Pero sí se puede considerar que es una muestra por sus características, como vieron, tanto de hombres y mujeres, de todos los rangos de edades, y de todas las ciudades. O sea, es una muestra completa representativa. Bueno, vamos a ir cerrando el debate quizás con unas dos últimas preguntas. Preguntan si se están contemplando la manera de suplementar la capacidad técnica de los actores, funcionarios en municipalidades o profesionales interesados. Sé que en Brasil hay un proyecto de mano de la cooperación técnica alemana donde ofrecen cursos gratuitos online con un enfoque de desarrollo urbano sostenible, por ejemplo, mencionan en el chat. Ahí me permiten contestar, efectivamente dentro del proyecto Asunción Sustentable estamos capacitando lo más posible en diferentes temáticas de planificación urbana a los municipios del área metropolitana, en este caso porque es el enfoque del proyecto, pero estamos queriendo justamente conectar a los diferentes entes del gobierno como para que estas posibilidades puedan continuar post-proyecto. Menciono una última pregunta. Piden si se podría, perdón, se me fue la pregunta que quería preguntar, se me mezcló. Acá. No, ya se me perdió, se me mezclaron entre las preguntas. Mire, mientras que encontrás la última pregunta para complementar tu respuesta a las capacidades, sí, así como decía Ire, de parte del proyecto PNUD, hay iniciativas para fortalecer la capacidad municipal de los 11 municipios, vale la redundancia, pero también desde el Ministerio de Urbanismo estamos gestando un programa de capacitación para municipios y también un programa de capacitación a nivel interno, de las capacidades internas del ministerio. Entonces, es importante entender que estos temas son nuevos y tal vez para nosotros que somos un poco más jóvenes o que hace poco salimos de la universidad, tal vez son más cotidianos, ¿verdad? Pero hay todo un rango etario de gente que sigue trabajando, de que está haciendo sus actividades y que esto no le es tan común, ¿verdad? Entonces, es un cambio cultural también importante y que con el apoyo del PNUD estamos tratando de fortalecer y también desde el ministerio, tanto hacia los municipios, pero también al interior de las capacidades. Se reconoce eso como una debilidad.
Y una última pregunta entonces, si podrían comentar libremente acerca de algunos desafíos puntuales de áreas verdes y los sectores más vulnerables, bañados, costaneras, y también linkear con otra pregunta que hablaba del borde de los arroyos. Jimena, Sí, Fernando. ahí quiero tomar. Hay muchos temas que son, como yo decía antes, de desigualdades o cuestiones que son estructurales del país. Entonces ahí, como verlo solamente de área verde, nos quedamos súper cortos, ¿verdad? O sea, el problema de la desigualdad y de las condiciones espaciales de nuestras ciudades, especialmente aquí en el área metropolitana de Asunción, responden a muchos otros temas más que no son solamente área verde, ¿verdad? Entonces, en lo que compete específicamente a área verde, el proyecto también está trabajando con las comunidades de los bañados, con el Banco San Miguel también, con áreas donde hay desigualdades sociales que acentúan el uso en cierta forma de los espacios, donde esto es un proceso súper largo de educación y de transformación social. Entonces ahí hay muchos temas que están relacionados y también en esa misma línea el ministerio, por ejemplo, en Chacarita Alta, que es un sector que también estamos interviniendo, también estamos trabajando con el componente áreas verdes, con el componente reciclaje, manejo de residuos, porque está asociado a todo eso, ¿verdad? Y también hay otro tema que en los cauces hídricos todo lo que llega a los bañados viene de otros lados. Y eso termina en esas áreas, ¿verdad? Y como toda suciedad o todo eso ahí contaminado, pero que eso viene de un problema mucho mayor y que tiene que ver con la planificación del territorio, la gobernanza, y que al final termina asociada a un sector de la ciudad, ¿verdad? Entonces, es complicado plantearlo solamente en una perspectiva, pero evidentemente es fundamental la conservación de nuestras áreas verdes relacionadas a los bañados y toda la desigualdad y la injusticia social que hay en esos territorios. Y también solamente para responder a los cauces hídricos, porque también leí la pregunta, y efectivamente no podemos decir que solamente hay ocupación de cierto sector socioeconómico en los cauces hídricos. Eso es un error, hay que reconocer. De hecho, Fernando tiene una tesis en el arroyo Lambaré sobre donde va identificando que la ocupación no es solamente de cierto sector socioeconómico, sino que hay de todo tipo y hay de todos intereses. Entonces ahí esto tiene que ver con la aplicación de la ley y tiene que ver no solamente con reubicar a gente que no tiene vivienda, sino que tiene que ver con ciertos propietarios que tienen títulos y que no respetan los límites de sus propiedades, ¿verdad? Y eso escapa totalmente del tema que estamos hablando hoy, pero que está relacionado a eso, ¿verdad? Entonces, la debilidad de nuestra gobernanza, y también ahí hay un componente ciudadano, de responsabilidad ciudadana que hay que asumir también, ¿verdad? Entonces también, yo no digo que nosotros estemos ocupando esos lugares, pero denunciar, socializar, hacer ver que no está bien, también forma parte de eso, sin dejar de reclamar a los actores políticos que deben hacer cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, es un temazo, ¿verdad? Tal vez en otro webinario vamos a discutir aspectos más sociales relacionados a áreas verdes, pero sí, evidentemente, en Paraguay no podemos hablar solamente de áreas verdes sin considerar la desigualdad social y la injusticia en nuestro país. Exacto, muchísimas gracias a todos, y quiero darle como palabras de cierre de este webinario. Tenemos muchas preguntas y lamentamos no poder contestarlas a todas. A Paola Irala, que nos pueda dar unas palabritas de cierre por parte de la Municipalidad de Asunción a este muy exitoso webinario. Le agradecemos mucho. Paola. No estoy segura si Paola me escuchó. Paola, ¿estás con nosotros? Nos gustaría que nos des unas palabritas de cierre antes que nos despidamos. Bueno, lastimosamente tenemos algunas dificultades con la conexión de Paola. Queremos reiterar que el manual de infraestructura verde está disponible online. Hemos dejado el link en el chat, pero también lo pueden buscar en las redes sociales. Ahí Jimena lo está mostrando, quedó lindísimo el manual. Lo estaremos entregando el manual en físico a los municipios como para que lo puedan tener, lo pueden ir descargando.
También el Ministerio del Ambiente tiene ejemplares impresos del material que a medida que vamos desarrollando las capacitaciones que tenemos a los diferentes actores con los que estamos trabajando, vamos a ir entregando los materiales impresos también. Y como les mencioné, los resultados de las encuestas y los resultados del corredor verde también van a estar disponibles online en breve. Les quiero agradecer a todos por su presencia y les vamos a mantener al tanto de todo lo que vamos avanzando en la temática. Muchas gracias.